Hola, buenas tardes a todos, buenas tardes a todas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva charla, en este caso la última del ciclo Viñetas y Fronteras que hemos desarrollado durante esta semana de manera presencial y virtual en esta página del Salón del Cómic, del Salón Internacional del Cómic y la Ilustración de Tenerife, a pesar de que es una iniciativa que ha sido puesta en marcha por la Fundación Cinemas Cómic y la Cátedra Cultural Moebius, pero bueno, como ya saben, estamos hermanados y cedemos estos espacios también para intentar llegar al máximo número de personas. Antes de comenzar con la persona que tenemos al otro lado de la cámara, que es Julio Gracia, él es el director de la Fundación El Arte de Volar y sobre todo también es profesor de la Universidad de Zaragoza y es amigo de la Fundación y de Santa Cruz Cómic. Él, simplemente recordarles que la Viñetas y Fronteras, estas jornadas, vienen patrocinadas por el Cabildo de Tenerife, cuentan con el apoyo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a través de su organismo autónomo de cultura y también hemos contado con el apoyo de otras instituciones y de empresas públicas como FIFEDE, también de OBITEN, el Observatorio de la Inmigración de Tenerife, el Instituto de Estudios Canarios, que es el espacio donde se han desarrollado esas actividades online, y por supuesto el TEA, al que hay que volver a darle las gracias porque nos permitió proyectar el miércoles pasado la película Persepolis en pantalla grande, así que darle las gracias tanto al TEA, al Tenerife Espacio de las Artes, por habernos cedido este espacio, como a Emilio Ramal, que es el responsable de la sala de proyección y que ha hecho un esfuerzo para poder incluir dentro de la programación del TEA esta proyección, Persepolis, de Marian Satrapi. Sin más, le damos paso a esta última charla y le damos también las buenas tardes a nuestro amigo Julio. Julio, gracias, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Lucas. Encantado de estar aquí una vez más. Es que siempre es un placer. Además, hoy sobre todo es complicado porque tiene muchísima más agenda, ¿no? Lo iremos comentando a lo largo de la tarde de hoy, pero en nada, aparte de las obligaciones docentes, en nada, empieza un evento importante, ¿no? Efectivamente, coincidimos con el Salón del Cómic de Zaragoza, que se desarrollará pues desde hoy hasta el domingo. Y además, si me lo permites, voy a introducir ahí la pequeña cuña de spam publicitaria al Claro, por inicio, supuesto. porque tenemos una pequeña exposición dedicada a Isabel Barreaga, que fue la ganadora del premio El Arte de Volar, AAC, que es un premio que organizamos entre la Fundación, la Asociación Aragonesa de Autores de Cómic y el Salón del Cómic de Zaragoza, y está en uno de los centros cívicos de la ciudad a disposición de público durante todo el mes. Así que yo animo un poco a acercarse a la obra de la autora, que tiene un estilo muy original, muy distinto, muy impactante también a nivel visual, utilizando incluso la dicromía, ¿no? Solo con morado, blanco y negro, pues genera realmente unos cómics tremendamente innovadores, ¿no? Así que me has permitido lanzar ahí esa pequeña cuña, pues Bueno, la seguiremos un poquito lanzo. hacia el final de la charla, abordaremos un poquito más para que nos cuentes toda esa programación del Salón del Cómic de Zaragoza, porque, hombre, siempre intentamos tender puentes y más entre este tipo de eventos culturales que hablan del cómic, del mundo del cómic, de la narrativa en imágenes. Es importante que tengamos un respaldo y que intentemos entre todos, pues de alguna manera, divulgar, difundir todo lo que se está haciendo. Pero Julio, hoy vamos a hablar hemos tratado diferentes tipos de inmigración a lo largo de estas jornadas y hoy vamos a hablar de dos cómics bueno, que están muy ligados también a tu actividad profesional, dos cómics que han sido referencia dentro de España, uno de ellos ganador de un premio nacional del cómic, ese galardón, ese máximo galardón al mundo, dentro del mundo del TVO que entrega el Ministerio de Cultura de España. Hablamos del Arte de Volar, que fue el Premio Nacional del Cómic, y esa, no una secuela, sino esa obra complementaria que es el A la Rota, donde también se nos muestra otro lado la inmigración, en este caso la inmigración, el exilio de los españoles hacia otras tierras. Efectivamente, son dos obras, como sabes, yo diría, y está mal que lo diga, ¿no? Pero es cierto que son dos obras clave para entender el panorama actual de la novela gráfica española, y son dos obras muy ligadas a la vida de Antonio Altarriba, también, como sabes, pues amigo de la Fundación,
guionista reconocidísimo, profesor universitario en la Universidad del País Vasco. Y claro, son dos obras clave, como sabes, porque al final parten de la propia vida de sus padres, ¿no? El arte de volar está dedicado al padre de Antonio y el ala rota a su madre. Y forman ese díptico, ¿no? Por así decirlo, como decías, esa idea de lo complementario entre una y otra. Es decir, leyendo ambas, realmente nos hacemos mucha idea de lo que fue la guerra civil, la posguerra e incluso la transición y la entrada en la democracia en España de forma transversal en torno a ese fenómeno de la emigración también, ¿no? Que comentaremos ahora a continuación. Sí, evidentemente yo creo que sí, que son trascendentales y son además definitorias de un periodo de nuestra historia más reciente que siempre se ha contado desde otra perspectiva. En este caso, no solo tenemos en el arte de volar, tenemos la visión de las personas que, que se van y nada rotar de las que se quedan en una España empobrecida tras la guerra y donde todos intentan buscarse la vida. Durante estas jornadas, en alguna ocasión hablamos y con Javier Bisús y comentábamos también que quizá hay una visión un poco romantizada de cómo ha sido el trato que recibieron los exiliados, sobre todo los exiliados republicanos españoles en el resto de Europa, cuando las condiciones fueron realmente lamentables. Sí, es cierto que es una perspectiva muy interesante, ¿no? Además lo comentábamos antes de empezar esta charla. Realmente somos muy afortunados de haber nacido en España hoy y no hace 70, 80 o 90 años, porque en ese momento, cuando te acercas a la guerra civil y a todo el exilio republicano, a países efectivamente, como comentabas, como Francia, el vecino rico del norte, te das cuenta de hasta qué punto realmente los inmigrantes españoles sufrieron muchísimo este exilio y cómo la respuesta francesa, pues bueno, lógicamente esto admite muchos puntos de análisis, se ha escrito bastante al respecto, pero cómo esa respuesta francesa en muchos casos no fue como ellos esperaban y cómo se encontraron saliendo de la pinza que había supuesto la guerra civil para entrar en una nueva pinza que era la de la Segunda Guerra Mundial, que estaban ya sumergidos en ella, ¿no? Y en este sentido yo creo que tanto el arte de volar como la de la rota habla muy bien de esa emigración hacia Francia, de cómo fueron tratados los grandes derrotados de la guerra, los republicanos, los que apoyaban el bando democrático de la República. Y en este sentido yo creo que entronca muy bien con otra serie de cómics, como por ejemplo me viene a la cabeza Los Surcos del Azar, de Paco Roca, donde le da ese pequeño giro, ¿no? Y los republicanos españoles son luego los que forman parte de la 9, que es esa porción del ejército francés que curiosamente es una de las encargadas de liberar París del yugo nazi. Y realmente te das cuenta del importantísimo papel que tuvieron los republicanos españoles en la Segunda Guerra Mundial y pese a todo lo maltratados que fueron, ¿no? A partir de su exilio desde España. No deja de ser curioso porque en ocasiones se nos plantea en películas como El fotógrafo de Mauthausen, y bueno, yo creo que tenemos también la madurez suficiente para que nadie se sienta ofendido de hablar de este tipo de cosas, donde precisamente los prisioneros republicanos viven un trato completamente inhumano, pero también fue inhumano en esos campos de concentración, que no se les llamó así, pero en esos campos de concentración que se plantearon en Francia, donde incluso a veces ni siquiera había alimentos. Estábamos hablando, no sé si fue con Javier de Isús, y lo comentábamos también ahora en el encuentro que tuvimos anterior, a esta charla, que en ocasiones tenían que incluso hasta beber agua de mar porque no tenían nada que llevarse a la boca. Entonces, se crea una situación paradójica, ¿no? En la que
el trato que se le da a estos exiliados españoles pues no difiere tanto del que se da en otros campos de concentración, porque recordemos que en la Alemania nazi no todos los campos eran de exterminio, también había campos para prisioneros de guerra, y no se daba tampoco el mismo trato a los prisioneros soviéticos que a los ingleses, ¿no? A los que tenían el régimen nazi pues tenía más estima que a los propios soviéticos, ¿no? Pero no deja de ser paradójico que los aliados construyan eh, su justificación a la intervención en Europa, sobre todo hablamos de los países extranjeros, ¿no? de Estados Unidos, cuando las prácticas que se estaban llevando a cabo no eran muy diferentes en los países que se suponía que estaban defendiendo la libertad. Yo hace no mucho, es muy interesante lo que comentas, ¿no? Hace no mucho leí un artículo sobre las violaciones que habían cometido los soldados estadounidenses en suelo francés a partir del desembarco de Normandía, ¿no? Contra la población francesa. Claro, al final estamos hablando de una guerra, estamos hablando de un hecho totalmente rompedor de la cotidianeidad, un momento en el que entras en una dinámica como civil y como soldado a la que evidentemente no habías estado en ningún momento enfrentado, ¿no? Y es verdad que al final olvidamos que la historia la cuentan los vencedores. Claro. Entonces, claro, es cierto lo que tú comentas, ¿no? Realmente hubo hechos duros también por el bando aliado y hubo una construcción de la historia por el bando aliado donde a veces se podría hurgar muchísimo para ver también tropelías y ver allí todo tipo de ataques contra la población civil y contra aquella población civil que había sufrido desplazamientos. La propia población alemana, con el retroceso del frente soviético, fue poco a poco en muchos lugares donde habían acudido, donde se encontraban colonos desde hacía muchísimos años, o población alemana con raíces muy fuertes, pues bueno, también fue expulsada por el avance soviético, también sufrió una gran cantidad de ataques, es decir, la guerra en ningún caso es algo bueno y es algo positivo, y desde luego la población civil, como siempre, no es la que se lleva, yo creo, la peor parte. Sí, sin duda. Sí. Además también pasó, ¿no? De una forma similar, si quieres ahora pasamos de pie juntillas sobre el tema, pero también es cierto que cuando se cae el frente oriental, el frente soviético, eh, las violaciones que se producen, pues por ejemplo, violaciones de mujeres, ¿no? Y otros tantos actos vandálicos de pillaje y vandalismo en suelo ya no alemán, sino en suelo polaco, en suelo ucraniano, en todos los países que fueron liberando los soviéticos, pues son incontables. Entonces, es cierto que ese relato lo escriben los vencedores, lo que tú comentas, ¿no? Y que después, creo que se lo he escuchado comentar a Antonio Altarriba en alguna ocasión, que a veces no hay blanco y negro, son todos tonos grises. Hay diferentes tonalidades y tenemos que aprender a discernir dentro de todo esto, ¿no? Ya nos están llegando algunos comentarios a través de la caja de comentarios. Pedro Julio Pérez nos dice hola a todos y a todas. Buenas tardes, Pedro Julio, bienvenido. Y después Rubén Esteban nos comenta por aquí ¿por qué la guerra civil es tan mala en el cine y tan buena en el cómic? Un saludo, Julio. Pero yo no creo que sea mala en el cine, ¿eh? O sea, bueno, muchísimas gracias a todos por estar ahí, ¿no? Y por comentarnos. Yo creo que hay grandísimas películas también en el ámbito cinematográfico sobre la guerra civil. Se me ocurre, por ejemplo, Ay Carmela, que es una película clave, ¿no? Dentro de la historia del cine español, que si no recuerdo mal, es la que todavía hoy. Ya veremos lo que ocurre con El Buen Patrón, pero de momento es la que, si no recuerdo mal, tiene más Goyas en su haber, y es una película que da una visión de la guerra civil, pues bastante, yo creo, original y con un equipo actoral maravilloso. O, por ejemplo, la última película realizada por Amenábar, que ya sabéis que se centra
en Salamanca durante la Guerra Civil, en la figura de Miguel de Unamuno, pues realmente ofrece una visión de la Guerra Civil también distinta a lo que se había hecho hasta ese momento y muy complementaria, pienso también, a las visiones en cómic. Otra cosa es que nos guste mucho el arte de volar y el ala rota, que yo también lo comparto realmente, porque es verdad que son dos libros donde te sumerges también a título personal, ¿no? Rápidamente te identificas con dos historias, yo creo que son muy personales, que son muy particulares, pero a partir de las cuales, como si fuera un árbol, ¿no? A partir de ese tronco vas ramificando hacia diferentes puntos, hacia diferentes posiciones de la copa, donde te encuentras muchísimos aspectos de lo que suponía la España de la Guerra Civil y la España de posguerra. Incluso, claro, yo diría que más allá de la emigración de España a Francia, que también, ¿no? Por supuesto que se trabaja totalmente en el arte volar y en la rota, yo me atrevo también a lanzar que en el fondo pues también la emigración del campo a la ciudad, que es otro tipo de migración interior, ¿no? Está aquí también perfectamente desarrollada. De hecho, si seguimos un poco la trayectoria del padre de Antonio, ¿no? Del padre de Antonio Altarriba, en realidad es un personaje que no deja de sufrir emigraciones en todo momento, ¿no? Que no deja de tener que dejar atrás su pueblo natal, su ciudad, su ámbito, su contexto, cómo tiene que desplazarse a Francia, cómo luego tiene que dejar Francia por una España que ya no es la que conocía y que también había dejado atrás. Es decir, en realidad el tema de la emigración es leitmotiv fundamental de ambos libros, ¿no? Yo creo que es algo inherente y que desde múltiples puntos de vista se puede analizar. Además hay un detalle, él lo comenta siempre en sus charlas, hay un detalle ahora que hablas es verdad, el padre de Antonio es una persona que está constantemente migrando, ¿no? De un territorio a otro, exiliando, si bien participa en el éxodo rural, si proviene en el exilio español, ¿no? Por diversos motivos. Hay un detalle para las personas que nos estén escuchando que me parece que es lo más enriquecedor del libro. No vamos a hacer ningún spoiler. El libro comienza con el suicidio de su padre, ¿no? Que es un hecho que a él le marca muchísimo, saltando de la ventana de la residencia donde está ingresado. Y él siempre comenta un detalle muy curioso, es que antes de que su padre salte, lo que hace es descalzarse. Y es un elemento que se va repitiendo a lo largo de su historia, de cuando salta, perdón, del campo a empezar, cuando salta ese muro para huir, y no sé si era el muro de la ventana, no recuerdo, pero deja los zapatos también atrás. Es una manera como lo que tenemos más pegado al suelo que tenemos, que son los zapatos, es lo primero lo que nos desprendemos para nuestras raíces, es lo que nos desprendemos para poder emprender ese viaje. Quizás uno de los conceptos semióticos que podemos rescatar de este libro también. Efectivamente, de hecho, se ha escrito mucho sobre el arte de volar y la rota, pero es verdad que yo cuando me releía un poco los libros, ¿no? para esta charla, yo seguía viendo algunos aspectos, como ese que comentabas tú de los zapatos, que realmente a nivel de análisis semiótico, a nivel de análisis simbólico de la imagen, incluso de relaciones entre ambos libros, a mí me parecía tremendamente enriquecedor, ¿no? Son libros, y esto es algo que habla mucho de hasta qué punto son claves, ¿no? En la novela gráfica, son libros que admiten diversas capas de lectura, yo creo. Puedes dar una primera capa y ver la historia, ver el argumento, seguir las magníficas imágenes, ¿no? que desarrolla Kim. Puedes dar una segunda lectura y ver otros elementos de tipo semiótico que no habías visto, pero es que puedes dar una tercera, una cuarta, una quinta. Y yo cada relectura que hago de ambos libros sigo viendo otras cosas, ¿no? que no me había dado cuenta.
algunas viñetas con detalles en los que no me había fijado, una serie de conexiones como estas conexiones de las que estamos hablando, ¿no? De que la emigración es el leitmotiv fundamental. Pues bueno, nunca había visto realmente estos libros así y cuando me invitasteis a esta charla, ¿no? Dije, oye, pues es cierto que tienen muchos elementos que conectan con la emigración y con la propia idea española con la propia idiosincrasia, por así decir, de la historia española, tan vinculada a la emigración hacia Europa y hacia América. Así que sí, lo de los zapatos es verdad que es un elemento que a mí también me encanta, ¿no? Porque te desapegas del suelo. Pero yo también, sin hacer spoilers, animaría a todos los que nos están siguiendo y que no hayan leído estos dos libros a que se acerquen. Incluso, como decía, si los han leído, a que los relean, ¿no? A que les den un vistazo todavía más profundo porque se sigue aprendiendo mucho, mucho de ellos. En el fondo, de dos historias personales que, como decía, pues no dejan de tender a la globalidad, ¿no? Y a explicar un fenómeno mucho más amplio de la historia española. Sí, tienes razón. Y eso es otra cosa que también comentábamos al principio de la charla, Julio, y es que, y tú lo comentabas al inicio de tu intervención, y es que en Francia nos siguen viendo como el hermano pobre del sur. Y parece que la inmigración que realmente se penaliza es o esto viene a demostrar que los inmigrantes, las personas migrantes que peor lo pasan son aquellas que van en condiciones más ínfimas. Quizá no porque existe una admiración hacia los ricos, porque yo creo que si a mí o a ti nos preguntasen por algún inmigrante rico en nuestras comunidades autónomas, yo la verdad que no sabría decirte ninguno. Quizá algún empresario que haya venido hace muchos años, pero no tenemos no los tenemos muy cercanos. Pero sí que otro tipo de inmigración la señalamos muy rápido, y es la que aparece en los periódicos, y es la que ocupa portadas, la que abre titulares, la que abre informativos televisivos. Esa es la que preocupa realmente, esa es la que realmente genera rechazo, que es el rechazo con el que se encuentran los exiliados españoles cuando llegan a Francia, que, oye, a ver dónde metemos todos estos muertos de hambre, ¿no? Y perdonen la expresión, pero llegan de una situación terrorífica. Antonio lo cuenta, ¿no? En su novela gráfica. Mientras están huyendo, están escapando además de los bombardeos, ¿no? De los aviones que están lanzando bombas sobre ellos. Una situación complicada, la que nos enfrentamos. Y lo que nos cuesta es acoger esos perfiles concretamente. Son los perfiles que cuesta integrarlos, y parece que por mucho que pasen los años no conseguimos verlos de otra forma. Sí, yo creo que no hay nada peor, ¿no? Que más allá, por supuesto, lo peor siempre es perder la vida, pero yo creo que una sensación que debe ser terrorífica es la de perder tu casa, ¿no? Hablando un poco de pérdidas materiales, de pérdidas tangibles, porque en el fondo están destruyendo tu lugar de desarrollo vital, el lugar en el que duermes, en el que comes, del que vas a trabajar, y tener que dejar tu país habiendo perdido todo y no teniendo ese lugar al cual volver debe ser desde luego terrorífico. Claro, fue la situación a la que se enfrentaron muchas personas que huían de la terrible guerra civil y de toda la destrucción que supuso. Y como comentabas, sigue siendo una inmigración, perdón, que a pesar de haberla vivido históricamente en nuestro país, parece que nos cuesta un poco identificarnos con ella, ¿no? Y que hay ese cierto rechazo al inmigrante que viene, que no le queda nada, que ha perdido todo y que simplemente pues quiere vivir, quiere tener la posibilidad de desarrollar su vida. Yo estoy pensando, por ejemplo, en todos los inmigrantes que ha producido y que produce la guerra de Siria o los conflictos armados de Irak, de Afganistán, que durante un tiempo aparecía en los telediarios, ¿no? Cuando las cosas son noticia, pues bueno, nos bombardean, nos llenan con ellas,
y que durante mucho tiempo ha pasado por otro lado desapercibido, ¿no? Cuando ha habido otras noticias que copaban los medios, pero ese drama humano continúa existiendo y se identifica mucho con lo que vivieron también los republicanos españoles que, como tú decías, llegaban a ese vecino rico del norte, ¿no? Que es Francia, y se encontraban con una situación terrible, terrorífica. También, como comentábamos, ¿no? Antes de la charla, pues al final pasaron de la pinza del conflicto armado de la guerra civil a este conflicto gigantesco y terrorífico que fue la Segunda Guerra Mundial a nivel europeo. Y se me permite la expresión, pues casi de Guatemala a Guatepeor, ¿no? O sea, Totalmente. pasaron de un país destruido a una Francia que, que iba a entrar en conflicto con Alemania y con la expansión del nazismo. Así que, claro, nos sigue costando mucho identificarnos con este tipo de inmigración y yo creo que recuperando nuestra historia, viendo películas como aquellas de las que hemos hablado, ¿no? Eh, como por ejemplo hay Carmela, o leyendo los cómics de Antonio Altarriba y de Kim, realmente recuperamos una parcela, recuperamos una página de nuestra historia y nos ayuda también, pienso, ¿no?, a ser más empáticos. Al final, cuando conocemos nuestra historia, mmm, conseguimos, por así decirlo, empatizar más con acontecimientos similares que están ocurriendo en otras partes del mundo. Sí. Aquí hubo una guerra civil terrible, pues es que esta guerra civil quizás está ocurriendo también en otras partes del mundo y tiene unas consecuencias no iguales, evidentemente, pero a nivel de drama humano muy similares. Así que yo creo que esta tendencia a la empatía es algo que también estoy vendiendo mucho, el arte de volar y era la rota, pero porque creo realmente que son dos libros que transmiten, que saben hacer llegar todo el drama que supuso la guerra civil y la represión de la posguerra en España. O sea que hay que echarles una relectura de vez en cuando, ¿eh? Porque te pasas por determinados foros o por determinados sitios y parece que de empatía poca, ¿no? Nos hablaban esta semana de María Fonte de Ovitén, del Observatorio de Migración de Tenerife, que ellos lo que básicamente se están dedicando ahora es a desmentir bulos, porque sobre las personas migrantes hay muchísimos bulos y ellos han empezado a utilizar herramientas para intentar que esto de alguna manera se controle, porque es una cosa a la que no pueden ponerle puertas al campo, ¿no? Y también ocurre, ¿no?, dentro de cuando lo vemos dentro del libro de Altarriba. Lo que pasa es que pasa una cosa curiosa y es que mientras que la inmigración de aquí, de la que viene pues en patera, la que llega por otras vías, no, no, nos choca más porque no compartimos una serie de rasgos fenotípicos. En el caso de la que se ve en el arte de volar es todavía más triste, porque es que realmente estamos hablando de que todos compartimos un rasgo. Sí, es verdad que España es un país más mediterráneo, quizá tiene más proximidad con Italia, ¿no? Pero se comparten unos rasgos fenotípicos y aún así se sigue produciendo, ¿no?, ese rechazo, incluso esa violencia. No deja de ser curioso. Sí, me ha gustado mucho lo de fenotípicos, es verdad, o sea, es verdad lo que comentas, me parece además una definición perfecta, ¿no? Tenemos una historia común, tenemos unos rasgos comunes y pese a todo nos rechazamos mutuamente, ¿no? Yo, si me lo permites, creo que también esto habla un poco de que a veces el ser humano y nosotros somos un poco estúpidos, ¿no? Como especie. Porque tendemos a estigmatizar al diferente por cuestiones a veces que no son en absoluto capitales. Todos somos seres humanos, da igual cómo, qué tipo de rasgos tengamos o qué tipo de religión o qué tipo de tradición cultural.
e incluso en tradiciones culturales muy cercanas, como puede ser la propia europea, ¿no? De todos al final tenemos una historia común. Todos hablamos entre Francia y España, pues hablamos un idioma distinto, pero que tiene como base el latín y que tiene como base la propia historia de la Edad Antigua. Y pese a todo, encontramos siempre rasgos, ¿no? Para diferenciarnos y para estigmatizar a ese diferente. Yo creo que en este sentido el proyecto de la Unión Europea, tal y como se concibió, fue muy positivo para intentar integrar a los diferentes pueblos que configuran Europa y para destacar, como comentaba, ¿no? Como decía, como escribía Ortega y Gasset, destacar la historia común de la civilización europea. Todos somos europeos, no sea que vivamos en la península ibérica, o no sea que vivamos en la península itálica o O en las Islas Francia, en Canarias. Alemania, en Reino Unido en general, ¿no? Entonces, yo creo e insisto en que al final hay que abrir la mente porque todos somos seres humanos y todos en el fondo buscamos lo mismo, ¿no? Que es vivir con libertad. Julio, bonita reflexión. Si quieres, ya estamos ya... No, es cierto, es verdad. Y es una conclusión a la que se ha llegado en todas las mesas, ¿no? De la necesidad de libertad. Incluso se ha reflexionado sobre la dificultad que tienen las personas migrantes para integrarse dentro de las sociedades a las que llegan. Veíamos esta semana Persepolis y es un ejemplo de ello. Además, Mariana Saltrapi, la protagonista de Persepolis, también su autora, venía de una familia progresista que tenía mucho de europea, o estaba más occidentalizada que el resto del país, por la música que escuchaban, los gustos culturales que tenían, y aún así llega a Europa y a ella se le sigue viendo como una criatura exótica, y eso le crea incluso una dificultad para adaptarse. Proceso que también pues vemos que por el que pasa el padre de Altarriba en este libro, que incluso luego pues se dedica a hacer sus negocietes para intentar sobrevivir. No es que no hay ninguna diferencia con lo que ocurre en otros sectores. Sí, la verdad es que no, al final es un poco instinto de supervivencia, ¿no? El padre de Antonio y también su madre lo que tienen que hacer es adaptarse a las diferentes situaciones que les van ocurriendo en su vida e intentar sobrevivir a un país tremendamente cambiante, un país destruido por la guerra, un país con una represión terrorífica durante la posguerra, un país pobre en el contexto europeo, que es algo importante a tener en cuenta, y ellos lo que tienen que hacer es intentar sobrevivir e intentar que su hijo tenga el mejor futuro posible, que es en el fondo lo que busca cualquier persona. A lo largo de ambos libros, además, yo creo que se describen muchísimos aspectos de cómo funcionaba el país en ese momento, ¿no? Y hemos hablado mucho del padre de Antonio, pero en el caso de Petra, en el caso de su madre, con el ala rota, desde luego se traza una semblanza muy interesante de esta inmigración del campo a la ciudad y sobre todo de cómo afecta esta inmigración y toda esta serie de cambios que se producen en el país a la mujer. Claro, se hace una lectura más allá de la historia propia del feminismo, ¿no? Propia de esta visión y desde luego a mí me parece tremendamente interesante esa, iba a decir resistencia, ¿no? Pero esa resiliencia que tiene Petra hacia todo lo que le sucede, hacia ese, sin hacer spoilers, ¿no? Pero para no destripar el argumento a aquellos que no se han leído La Rota, ese interés, esa capacidad que tiene para hacer suyo todo aquello que le ocurre, todo aquello que le pasa, comenzando por una familia evidentemente terrible, ¿no? Terrorífica, e ir poco a poco, aprendiendo, evolucionando en su carácter, evolucionando en su forma de ser, evolucionando como evoluciona el propio país, ¿no? Con un desarrollo muy paralelo.
Es además, yo creo, en el caso de Petra, una personalidad con la que rápidamente todos nos identificamos, porque la idea del abuso de poder que sufre, evidentemente también en el caso de Antonio Altarriba López, ¿no? En el caso del padre de Antonio Altarriba, pero en el caso de Petra, ese abuso hacia ella por la procedencia que tiene, por el hecho de ser mujer, es algo con lo que rápidamente yo creo todos los lectores enganchamos, decimos, te crea una cierta indignación, ¿no? Hacia lo que está viviendo, lo que está ocurriendo, e incluso en un momento piensas, pero esto, ¿cómo era posible que trataran así a Petra, ¿no? ¿Cómo era posible que ella lo asumiera con tanta, entre comillas, ¿no? Tranquilidad, con tanta, como decía, calma, ¿no? Y resiliencia. Y yo creo que en ese sentido El ala rota es una lectura fantástica para entender cómo se ha tratado a la mujer y también a la mujer que procedía de los pueblos, ¿no? Y que iba a las ciudades a servir, a ganarse la vida como podía, y que en el fondo ha sido la idiosincrasia de muchísimas españolas, de varias generaciones, ¿no? Cierto, y que además ha tenido su herencia en épocas posteriores. Julio nos pregunta por aquí, Pedro Julio Pérez, dice, ¿sigue existiendo una censura en los cómics sobre determinados temas o instituciones, como las amenazas de muerte que recibió Carlos Jiménez por su monumental obra Paracuellos sobre la infancia en la posguerra civil? ¿Existe, en la posguerra sí, en la posguerra civil, existe libertad a la hora de poder criticar a determinados sectores de la Iglesia o medios conservadores de la sociedad para contar una historia y denunciar su opresión en determinados colectivos, por ejemplo, de migrantes? Hombre, yo creo que es verdad que se pueden recibir amenazas porque descerebrados hay en todas partes, pero que en España creo que gozamos de bastante libertad para reírnos de la Iglesia, por ejemplo, ¿no? Pues uno coge el jueves y me imagino que la persona que sea muy creyente, pues se santiguará automáticamente, ¿no? Sí, tengo aquí además a decir de varios jueves de los últimos, ¿no? Y hay unas críticas a la iglesia terroríficas. Eh, sí, yo creo que por suerte la libertad de expresión sigue imperando en nuestro país, pero bueno, también es cierto que como bien sabes, Lucas, y como todos sabéis, también hay problemas con la censura de vez en cuando. El jueves ha tenido portadas polémicas que han sufrido secuestros y ataques de la censura recientemente, o sea, no estamos hablando de los años 60 o 70, sino prácticamente de anteayer, ¿no? Y revistas como la revista Mongolia pues, siguen sufriendo ataques de la censura. Yo creo que al final la democracia es algo que hay que cuidar, ¿no? Igual que la libertad de expresión. Entonces, nos puede parecer que es algo monolítico, que siempre se va a mantener, es una conquista ya lograda, pero en cualquier momento puede tocarnos defenderla y, como digo, con numerosos ataques que se producen en los últimos años, pues ha tocado defender la libertad de expresión y en algunos casos se ha visto cómo el sistema mantiene todavía armas censoras. Claro, Bueno, Carlos hace Jiménez, poco la ley Mordaza, ¿no? Estábamos en la ley Mordaza que ni siquiera se ha derogado, sino que se ha reformado, ¿no? Que era una de las armas censoras del Estado, por excelencia. Bueno, efectivamente. por excelencia no, pero bueno, una de las Sí, más sí. recientes que hemos visto. Sí, una forma en el fondo, pues de amordazar a la libertad de expresión y a la opinión pública y al derecho de manifestación. Claro, Carlos Jiménez me parece muy buena referencia porque Carlos Jiménez, la portada del libro de homenaje a los dibujantes del Papus, cuando el Papus sufrió el terrible atentado, ¿no? Durante la transición, esa portada la firmaba Carlos Jiménez. Y Carlos Jiménez es una persona que ha estado siempre muy involucrada en la defensa de la libertad de expresión, que además, pues efectivamente, con Paracuellos o con España una grande y libre, me viene a la cabeza,
con los profesionales, incluso donde hablaba un poco, bueno, desarrollaba todo su trabajo, el de sus compañeros en selecciones ilustradas, pero donde además introducía muchos elementos, ¿no?, sobre cómo era la sociedad de la época, cómo era el régimen. Carlos Jiménez ha estado siempre muy vinculado, como digo, a la defensa de la libertad de expresión y además a numerosísimas iniciativas de asociacionismo profesional, de unión sindical durante los años 60 y 70. Es decir, es un autor clave para entender la apertura del cómic a otro tipo de temáticas y la crítica social. Entonces, realmente entre Carlos Jiménez y la actualidad, la evolución, como digo, es absoluta. Pues bueno, a veces cuando vemos, yo cuando investigo algunos cómics de los años 60 y 70 y veo algunas páginas, digo, pues es que esto hoy no lo publicaría nadie. O sea, a veces, ¿no? Dices, jolín, perdón, quiero decir, a veces dices, madre mía, realmente casi da la sensación de que en ese momento se podían publicar cosas con mayor amplitud de miras y más críticas y más ácidas con el sistema que en la actualidad, Sí. donde en algunos aspectos, si me lo permitís, somos un poquito más mojigatos, ¿no?, publicando. Entonces yo creo que al final es lo que comentaba, ¿no? Yo creo que la libertad de expresión hay que seguir defendiéndola día a día porque es algo que parece que hemos conquistado de forma absoluta, pero donde todavía queda mucho, mucho por trabajar. Mucho por andar, ¿cierto? Julio, llegamos al final de la charla y como habíamos dicho al principio, ya estamos en la recta final, ya que son las 5, nos quedan apenas 3 minutos, podemos demorarnos un poquito más, pues empezamos con un poquito de retraso. Pero sí nos gustaría que nos hablases antes de irte del Salón del Cómic de Zaragoza, que nos decías al principio que se celebra hasta el próximo domingo, desde hoy hasta el próximo domingo. Pues yo encantado de hablar del salón. El Salón del Cómic de Zaragoza, ya sabéis que es uno de los referentes también a nivel nacional. Es un salón que congrega a muchísimas autoras, a muchísimos autores, y en esto tenéis mucha experiencia en Santa Cruz, ¿no? Se ha tenido también que enfrentar, igual que en vuestro caso, igual que en el resto de salones, a todo lo que ha supuesto el COVID, a ese cierre de los grandes eventos, a las problemáticas suscitadas por la expansión del coronavirus. Y en este caso la edición va a ser presencial. Se han agotado ya las entradas, si no estoy equivocado. Madre mía, qué suerte, qué bueno. Ha sido, vamos, fulminante. Y entre los numerosos autores y autoras que vendrán al salón, pues también van a estar Antonio Altarriba, Keiko, Kim, es decir, Antonio con algunos de sus dibujantes. Si tenéis entrada, podréis hacer que os firme El arte de volar y El ala rota. Y además el salón, como he comentado al inicio, se expande, ¿no? Igual que Santa Cruz, que también tenéis una cantidad de actividades increíbles, ¿no? Me encanta la gran cantidad de actividades, de exposiciones que desarrolláis. También Zaragoza, pues bueno, desarrolla diferentes exposiciones, entre ellas esa exposición que os comentaba, ligada a la última premiada, el premio El arte de volar y de la Asociación Aragonesa de Autores de Cómic. Pero, por ejemplo, hay también una exposición homenaje a Jan, que, como sabéis, pues es el mítico autor del personaje de Super López, de esa parodia de Superman. Así que yo os invito a que reviséis un poco la programación del salón, a que os metáis en la web, a que veáis un poquillo qué autores van. Y además son exposiciones que a lo largo de este mes y de los siguientes seguirán estando, irán rotando, o sea que siempre estáis a tiempo de venir a Zaragoza.
Bueno, ahora no quedan entradas, pero para la próxima nos apuntamos seguro, ¿eh? Por supuesto. Julio, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy. La verdad que ha sido un placer escucharte y tenerte al otro lado como siempre y esperemos que nos encontremos, que podamos encontrarnos próximamente. Bueno, el placer, como siempre, Lucas, ha sido mío. Encantado de participar en estas jornadas y espero haberos animado entre relato y relato, ¿no? A acercaros al díptico, el arte de volar y la rota, y a la obra de Antonio, que, bueno, que voy a decir yo, ¿no? Pero me sigue fascinando. Y Así que a todos muchísimas las que lo gracias. conocemos, sin duda. Julio, pues nada, con esto ponemos el broche final a Viñetas y Fronteras. Les recordamos que es una iniciativa organizada por la Fundación Cinemascomic, por la Cátedra Cultural Móvil de la Universidad de La Laguna, con el apoyo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a través de su organismo autónomo de cultura y del patrocinio del Cabildo de Tenerife. Sin más, muchísimas gracias y Julio, buen fin de semana y a disfrutar de ese salón. Igualmente a todos, buen fin de semana. Un saludo.